Bueno, buenas noches. Ya se está grabando la sesión. El día de hoy tenemos programada la participación del equipo número 3 con la unidad número 3 de ambiente. Bueno, pues nada más recordarles que es importante que en la siguiente semana, la próxima semana, ustedes van a estar desarrollando lo mapa mental de la unidad número 3. Es importante que no se esperen, ¿verdad? He visto por ahí que algunos equipos no han entregado el de la unidad número 2. Recuerden que si la semana pasada no hubo clase síncrona, fue con la finalidad de que ustedes pudieran elaborar este mapa conceptual. Entonces, ahorita deben de tener entregados unidad 1 y unidad 2. Se les va a estar dando 2 semanas, ¿verdad? Para que ustedes entreguen. Básicamente tienen como fecha límite el día de mañana, día viernes, para tener al corriente unidad 1 y 2 en mapa conceptual. Ya la siguiente semana sería para que ustedes elaboraran unidad 3 y se les va a dar, como vienen ya los exámenes, se les va a dar un poco más de tiempo para que entreguen la unidad, el mapa de la unidad 3. Sin embargo, pues sí es importante que no empiecen a dejar para después los mapas porque luego pues se les van a ir juntando, que esa no es la intención. La intención es de que se ve la unidad y pues que tengan la información fresca y que sea un poco más fácil para ustedes elaborar el mapa correspondiente. Como ya habíamos mencionado, bueno, pues se vienen pues las semanas de exámenes. En las semanas de exámenes, pues ya sabemos que no hay clases, nada más el día que marca nuestro calendario que nos corresponde pues presentar, pues ese día se van a publicar. Aquí en el Teams publicaré lo que es la liga del Forms para que ustedes puedan accesar a su examen de medio curso. Eso sería hasta el día del examen. Y bueno, se deja abierto el examen un aproximado de 2 a 3 horas para que ustedes puedan tener ese tiempo para que desarrollen su examen. El examen, bueno, pues es de forma individual. Y bueno, al día siguiente del examen ya se les publica aquí en archivos los resultados de su examen de medio curso. Es importante que sepan que la unidad 1 y 2 son las que se van a tomar en cuenta para el examen. En la del día de hoy ya no entraría, lo que se va a ver el día de hoy ya no entraría como contenido para el examen de medio curso. Quisiera saber si está ya el equipo expositor listo. Si gustan empezar a compartir la pantalla, por favor. Si me pueden nada más decir si me escucharon, porque estoy teniendo problemas del internet. Sí, bueno, sí lo escuchamos. Sí me escucharon todo lo que dije, porque capaz de que estaba hablando y nadie escuchó. Yo se lo escuché, Inge. Ah, bueno, perfecto. Es que como estoy conectada de mi celular, ahorita en mi casa tengo un problema se me fue ahorita el internet y estoy checando el módem, entonces me conecté el celular y pues a veces de repente me puede fallar por la señal. Pero bueno, qué bueno que sí me escucharon, entonces espero que el equipo 3 ya esté por ahí listo y ya pueda empezar a compartir su pantalla. Sí, Inge, ¿sí lo ven? Me reviso. Mira, yo estoy batallando ahorita con el Teams. Déjame, a ver, espérame, ya me está cargando. Ahí está, ya lo puedo ver. ¿Sí lo ve, Inge? Sí, ya lo veo. Ok. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a revisar, vamos a comenzar con el capítulo 9 del libro. Estamos hablando aquí de la intervención humana en el ambiente. La intervención humana en el ambiente lo vamos a determinar por factores que determinan las problemáticas ambientales. Hay ciertas problemáticas que se están ocasionando en la sociedad y que estos repercuten en el medio ambiente. Uno de esos problemas pueden ser el crecimiento demográfico, otra
patrones de consumo y de producción, la innovación tecnológica, conforme vamos creciendo tecnológicamente también afectamos el medio ambiente, la demanda económica, mercados y comercio, las aplicaciones de política de desarrollo urbano-rural, que viene siendo el, el, la urbanización, también afecta de una manera directa al medio ambiente, y otro sería los fomentos de la educación, capacitación y la toma de conciencia. Son los factores que ocurren ahorita en la sociedad que pueden generar impactos directos e indirectos. Pueden ser impactos positivos, impactos negativos. Dentro de este tema también vamos a ver servicios de los ecosistemas, que es lo que estamos hablando aquí, son los servicios que nos pueden llegar a generar los ecosistemas naturales. En uno de esos servicios, por ejemplo, puede ser los servicios de provisión, como la producción de alimentos, agua, madera, fibra y recursos genéticos. Es de donde nosotros sacamos como que provisiones, digamos, a sacar material para poder subsistir. Otro punto sería los servicios de regulación. Los servicios de regulación son, un ejemplo serían lo del clima, las inundaciones, enfermedades y calidad de agua. Son servicios que generan los ecosistemas para regular ciertas cuestiones. Por ejemplo, una de esas regulaciones pues, pueden ser, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático pues, es una manera de que la Tierra pues, funciona como un organismo, entonces va graduando como que sus cualidades. Otros servicios que podemos ver son los servicios culturales. Estos son aspectos recreativos, estéticos y espirituales. Otros son los de apoyo, como la formación de suelo, polinización y los ciclos de nutrientes. Un aspecto importante es que muchos de los servicios se han ido degradando con el tiempo. Un ejemplo muy grave de esto pueden ser el agua y la pesca, los cuales en los últimos tiempos se han consumido 2/3 de ello, del agua y de la pesca. También vamos a hablar sobre la modificación de los ciclos biogeoquímicos, y aquí vamos a hacer énfasis en puntos importantes que se han generado en diferentes rubros. Por ejemplo, si hablamos del ciclo del agua, son efectos que hemos generado nosotros sobre el ambiente. Si nos ponemos a hablar, por ejemplo, del agua, podemos encontrar que de 1960 al año 2000 se duplicó la captación de agua en ríos y lagos. O sea, estamos a ese año, de 1960 a 2000, estamos tomando el doble de agua de los ríos y los lagos. Otro sería, por ejemplo, el ciclo del carbono. El ciclo del carbono podemos observar que en los últimos 2 siglos y medio se generó una concentración, un aumento de la concentración en 1/3. Otro es el ciclo del nitrógeno. En la actualidad, las actividades humanas generan la cantidad de nitrógeno que todas las fuentes naturales juntas. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que en sí las fuentes naturales también generan nitrógeno. Sin embargo, con nuestras actividades humanas, pues estamos generando, simplemente con nuestra actividad humana, estamos generando lo mismo que todas las fuentes juntas, y prevemos que para el año 2050 sea el doble de esto. Luego vemos el ciclo del fósforo, y el ciclo del fósforo nos está diciendo que el flujo en las fuentes antropogénicas, ¿a qué se refiere con esto? Que las fuentes humanas de fósforo que hemos aventado hacia el océano es 3 veces mayor a las naturales. Nosotros aventamos el triple de lo que genera el medio ambiente de forma natural. Vamos a hablar también de la modificación que hemos generado en los ecosistemas, y las principales actividades que, que realizamos para que se generen estas modificaciones son la explotación de recursos vegetales y animales, destrucción radical de comunidades de especies animales y vegetales por la explotación del suelo, la explotación y contaminación de recursos hídricos y la emisión de gases contaminantes para la generación de energía. Son puntos importantes que nosotros realizamos para que se genere cambios bruscos en los ecosistemas.
Un punto importante también a recalcar es que hablando de los sistemas costeros, estamos generando contaminación y degradación. ¿De qué manera? Pues aquí lo indica, la masa total de especies marinas ha disminuido un 90% en la mayor parte del mundo debido a la explotación comercial. Se refiere más que nada a la pesca. La pesca que hemos realizado a lo largo del tiempo, pues ha generado una disminución del 90% en la mayor parte del mundo. Además de la explotación de las especies marinas, de los animales, también generamos explotación por extracción de gases, extracción de sal marina, extracción de petróleo y diversos otros materiales de construcción. ¿Vale? Hablamos de los sistemas de agua dulce y la insuficiencia en la extracción. Aquí lo que estamos tomando en cuenta son las principales causas por las que nosotros podemos generar un estrés en el planeta hídrico, que se refiere a las cuestiones acuíferas, a las cuestiones del agua. ¿Qué son lo que hemos generado principalmente? Pues una disminución en las reservas. ¿Cómo lo generamos? Pues con el impacto en la deforestación al quitar árboles, la expansión humana, al crecer el humano, pues obviamente generamos más problemas en el ambiente en cuestión del agua. La extracción excesiva por el crecimiento, yo creo que un punto importante que debemos de afrontar aquí es la, la, el caso que está sucediendo ahorita en Nuevo León de la escasez de agua. Es un ejemplo, yo creo que bastante claro para saber la demanda, cómo ha crecido y la disminución que hemos dado por un mal uso de este recurso natural. También vamos a hablar sobre la pérdida de su calidad, porque no solamente retiramos cantidades importantes de agua, sino que lo poco que tenemos también reducimos su calidad. ¿Cómo lo reducimos? Pues por no generar tratamiento de aguas residuales, del drenaje, por el uso excesivo en abonos y plaguicidas, pues para generar mayor productividad agrícola, y por la contaminación industrial minera y energética, pues haciendo un hincapié ahí, pues yo creo que es algo de primaria, saber que la generación de empresas pues consumen bastante agua y a su vez pueden generar una disminución en su calidad. Otro punto importante también, vamos a hablar sobre la degradación de sistemas terrestres. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Es la pérdida de las funciones que hemos realizado en el suelo. ¿Qué es cómo se genera esto? Pues por las alteraciones que le hacemos en el mismo y que produce una pérdida en la capacidad para el hábitat de los animales y de las plantas. Interrumpimos su ciclo al generar una contaminación. Impactos por cambio de usos de suelo. El problema principal que genera este impacto de la urbanización, pues sí, al momento de urbanizar obviamente estamos quitando bosques, estamos quitando puntos importantes donde los animales y las plantas pueden crecer al generar espacios para nosotros. Otro punto es el impacto que tenemos, disculpen, el impacto que tenemos en la contaminación de suelo al generar, por ejemplo, tiraderos de desechos donde aventamos toda nuestra basura, donde generamos el uso de pesticidas, también dañamos el suelo de esa manera. Otro sería, por ejemplo, las emisiones de todos los vehículos que utilizamos y los procesos industriales también. La erosión del suelo. La erosión del suelo es principalmente un proceso natural. Esto es natural, es el proceso del viento y del agua. Al pasar por el suelo, por los árboles, pues generan un desgaste. Sin embargo, debido a las actividades humanas, a la deforestación, actividades mineras, pues nosotros estamos generando una erosión más fuerte en el medio ambiente y quitándole esa capacidad del suelo para poder generar materia orgánica, nutrientes o almacenar agua.
La desertificación, pues es un punto que va de la mano con lo que estábamos hablando ahorita sobre la erosión del suelo. La desertificación, pues es al generar esta escasez de nutrientes en el suelo, en el agua, pues la gente que vive de esto, que está en áreas de poblaciones rurales donde depende de estas tierras para poder generar ganado, para poder generar cosechas, pues se ven afectadas directamente. Luego vamos a ver las ganancias y pérdidas derivadas de la modificación de los sistemas. Obviamente, pues no todos son malas noticias, vaya, hay cuestiones que nosotros podemos generar beneficios al hacer las actividades que realizamos, pues obviamente derivan en ganancias como por ejemplo el bienestar humano, desarrollo económico en la mayoría de los países. Pues obviamente no todo es malo, vaya, nosotros lo hacemos pues para generar un bienestar hacia nosotros directamente. Sin embargo, este, otros puntos importantes es que también al realizar estas actividades, también afectamos directa o indirectamente en una pérdida de capital natural, al perder cualidades de la naturaleza. Agudizamos la pobreza para ciertas personas, obviamente por la desigualdad, y generamos una desigualdad en la población. Obviamente, pues, a lo mejor los ricos más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Bueno, esta parte sería la parte que yo realicé. Yo llegaría hasta aquí y ya continuaría un compañero. Permíteme, me muteo. Buenas tardes, buenas noches. Yo soy el Corbia. Les voy a presentar esta parte, es 3 emisiones a la atmósfera y contaminación. Bueno, como aquí dice, la contaminación del aire ha sido un problema de salud pública desde el descubrimiento del fuego. Como ya sabemos, el fuego, así como es causa de muchos gases que son dañinos para nosotros. Y pues en qué momento nosotros, el ser humano, pues descubrió el fuego, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Últimamente, este, pues sí, esto obviamente, así como él dijo también, desde el 1960, creo que dijo, para adelante, pues el índice de contaminación ha subido de una forma muy exponencial debido a los diferentes productos y todo ese tipo de cosas. Ahora relacionada con la atmósfera, pues lo que pasa aquí es que a finales de los 1800 fue cuando se empezó a industrializar el mundo, cuando fue la revolución industrial. ¿Y qué pasó con esto? Pues de ahí empezaron a salir las fábricas, empezó a salir la máquina de vapor. En las fábricas se empezaron a sustituir pues las personas por máquinas. Y ahí fue cuando este tipo de contaminación al aire y a la atmósfera creció todavía más porque en las fábricas era cuando salía todo ese humo, esa contaminación que genera, ¿no? Y pues ahorita no ha sido solamente eso, ha sido pues el transporte público, los autos, los camiones, en ciudades muy pobladas como lo que es la Ciudad de México, incluso aquí en Monterrey, pues tenemos creo que aquí es el índice más alto pues, del aire contaminado pues sí, porque hay mucho movimiento de autos, em, y es un problema que nos ha estado persiguiendo mucho tiempo y es muy difícil tratar de controlarlo porque pues aquí tenemos una cultura muy terca y no queremos hacer caso. Siguiente, por favor.
Bueno, o sea, aquí como les dije, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, era el humo y ceniza producidos por la quema de combustibles fósiles en las plantas estacionarias de generación de energía. Pues sí, ya a finales del siglo XIX fue cuando se industrializó todo esto y pues sabemos todo el impacto que genera la generación de energía. Por eso ahorita se habla mucho sobre energía renovable, que ya creo que es un poco tarde para eso, pero como quiera, pues, pues sí, es un método que ha sido necesario más que nada. Siguiente, por favor. Bueno, esto, ¿qué es lo que genera? El aumento del contenido de dióxido de carbono o metano intensifica el efecto invernadero y la emisión a la atmósfera de compuestos clorofluorcarbonados causa la degradación del ozono en la atmósfera. Pues como ya es algo que nos han enseñado desde muy chicos, que lo que pasa con esto es que la capa de ozono se hace más delgada cada vez. Entonces eso genera que el oxígeno que tenemos dentro esté muy contaminado y pues no podamos tener esos beneficios o esa calidad del aire que ocupamos realmente para nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablamos perdón, estructura de la atmósfera. Pues la atmósfera no solamente es la atmósfera, se divide en 5 partes: la troposfera, estratosfera, mesosfera, termósfera y exósfera. En la troposfera, la temperatura disminuye con la altura y abarca hasta un límite superior llamado tropopausa, que está a 9 kilómetros en los polos y a 18 kilómetros en el ecuador. La estratosfera ahí se encuentra el ozono, que cumple una función importante en absorción en los rayos UV del Sol. Comienza en la tropopausa y llega hasta la estratopausa, y que se sitúa a 50 kilómetros de altitud aproximadamente. Después seguiría la mesósfera. Esta empieza después de la estratosfera. Ahí la temperatura disminuye bastante. Puede llegar hasta los menos 90 grados centígrados. Después seguiría la termósfera. Esa es la cuarta capa de la atmósfera. Está arriba de la mesósfera. A esta altura el aire ya es muy, muy tenue. Se le dificulta al humano respirar. Y por último tenemos la exósfera. Y bueno, pues esta sería la última capa de la atmósfera. Es donde los átomos escapan hacia el espacio. Siguiente, por favor. Bueno, también, así como hay clasificaciones de muchas otras cosas, también hay clasificación de los contaminantes del aire. ¿Cuáles son los que hay últimamente? Bueno, se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias o formas de energía que alteran tanto salud como el bienestar de los seres humanos y que además implican un efecto perjudicial en los servicios ambientales de los ecosistemas. Bueno, aquí se divide primero en las contaminantes de aire naturales. Estos estarían compuestos por volcanes, fuegos forestales, eh, tornados, plantas en descomposición, el suelo y el mar. Em, en el suelo y el mar yo cuando lo leí dije, achis, ¿cómo puede contaminar eso? Pero pues el suelo es porque tiene muchos virus y mucho polvo. Y el mar es por las partículas de sal. Este, Siguiente, por favor. Ahí tenemos eso mismo. Ahí podemos ver qué es lo que los contaminantes de cada uno. En el volcán, los óxidos de azufre, fuegos forestales, monóxido de carbono, tornados del polvo, plantas hidrocarburos del polen, plantas en descomposición, metano, sulfuro de hidrógeno, suelo sería el virus del polvo y el mar, partículas de sal. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos los contaminantes primarios. Estos son aquellas sustancias contaminantes vertidas directamente a la atmósfera. Entre los contaminantes atmosféricos más frecuentes que causan alteraciones en la atmósfera
en la atmósfera se distinguen aerosoles como partículas suspendidas y los humos, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Siguiente. Hay otras sustancias que se presentan raramente, pero que pueden producir los efectos negativos sobre determinadas zonas, por ser muy localizada su emisión a la atmósfera, como por ejemplo, compuestos clorofluorocarbonados, partículas de metales pesados como plomo, mercurio, cobre y cadmio, partículas de sustancias minerales como el amianto y los asbestos, y sustancias radiactivas. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos también las fuentes de contaminantes primarias. Estos son fuentes fijas o puntuales como chimeneas de industria, descargas domésticas, o las fuentes móviles como pues el medio de transporte. Siguiente. Y también tenemos los contaminantes secundarios. Esto sería el smog fotoquímico, la lluvia ácida y la disminución y esto causaría la disminución del espesor de la capa de ozono. Estos secundarios son casi siempre causados por las fábricas. El smog es a causa de, pues smog sería como niebla, y pues esto es causado por la densa contaminación, ya sea de, como lo vimos antes, los contaminantes móviles o los fijos. Y la lluvia ácida, pues es más que nada cuando en las fábricas sale mucho humo y literalmente forman nubes que se combinan con las nubes de arriba y pues sacan agua contaminada con muchos químicos que son, se ayuda a que cae y les pintan, sí, les quitan esa pintura a los carros. Siguiente, por favor. Bueno, pues obviamente todo esto tiene efectos negativos hacia los humanos. ¿Cuáles serían estos efectos negativos? Pues se reflejan daños como pues olores desagradables, pérdida de visibilidad y pues también dañarían pues a la naturaleza, a los cultivos o a algunos materiales de construcción. Siguiente. Bueno, los contaminantes criterio. Estos se clasificarían o serían con el ozono cerca del nivel del suelo, partículas suspendidas de materias a 10 micrómetros, monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y plomo. Siguiente. Bueno, ¿esto qué es lo que causa? Esto causa que este tipo de contaminación recibe mayor atención en los últimos años, ya que las personas pasan casi 90% de su tiempo en sitios cerrados. Siguiente. Y ya sería todo de mi parte. Gracias. Ok, buenas tardes, yo soy Iván Isaías y yo voy a comenzar con el capítulo 10, problemas ambientales globales. Siguiente. Okay. Efecto invernadero. El clima terrestre está condicionado por la presencia de gases de efecto invernadero que pueden ser de origen natural o antropogénico, que son por los humanos. Este efecto provoca que la temperatura media de la Tierra sea 33 grados más si no existieran en la Tierra, o sea, que si no hubiera estos gases estaríamos menos 18 grados la temperatura media. Y ha estado presente desde que se formó la atmósfera, más sin embargo, las actividades humanas han propiciado el aumento significativo en la concentración de estos gases, y este fenómeno se le conoce como calentamiento global. Siguiente. Bases físicas del efecto invernadero. La mayor parte de la energía que afecta al clima y a los procesos atmosféricos proviene del Sol. El balance entre la energía absorbida y la irradiada se conoce como balance radiativo. La superficie absorbe y refleja parte de esa energía. La que absorbe produce un calentamiento y la que rechaza ayuda al enfriamiento del planeta.
Ahí se ve en la imagen cómo es el efecto invernadero natural cuando los gases de efecto invernadero se concentran en la parte superior, entra la radiación solar y el calor irradiado nuevamente es mayor que el que se queda adentro manteniendo una temperatura cálida. Siguiente. La temperatura se ha mantenido por largos periodos de tiempo, mas sin embargo, medidas recientes indican que la Tierra está absorbiendo más energía de la que emite el espacio y está directamente asociado con el aumento de los gases de efecto invernadero. Esto según el IPCC en el 2007, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Más del 75% del calor capturado por la atmósfera es por gases de efecto invernadero. Y ahí se ve como el CO2, que es el dióxido de carbono, y los demás gases de efecto invernadero ocupan más espacio en la estratosfera y eso provoca que atrapen el calor, la radiación del calor y sea reemitido, aumentando la temperatura media del planeta. Siguiente. Medición del efecto invernadero. Estudios han demostrado que la eficiencia de los gases para absorber la radiación, para tener un impacto sobre la temperatura, depende de los siguientes factores, que es la estructura química del gas, su concentración en la atmósfera y su tiempo de residencia en la atmósfera. Forzamiento radiativo. El balance de radiación solar que entra y sale de la Tierra se ve alterado por cambios en la concentración de los gases de efecto invernadero y de aerosoles en la atmósfera, la intensidad de la radiación solar, las propiedades de la superficie de la Tierra. Para comparar las contribuciones de los gases, se desarrollaron conceptos que son el forzamiento radiativo y potencial de calentamiento global. Siguiente. Dice, para estimar los cambios en el balance radiativo se emplea el concepto de forzamiento rotativo. Se mide en watts por metro cuadrado y es un concepto muy útil para comparar cómo una variedad de factores humanos y naturales influyen en el calentamiento global. Ahí en la imagen se puede apreciar cómo es un forzamiento radiativo positivo, que es el dióxido de carbono, que actual es más o menos como 1.6 watts por metro cuadrado, y cómo los bancos de nubes ayudan de forma negativa. Quiere decir que ayudan al enfriamiento de la superficie terrestre. En la parte inferior de la imagen se ve total de las actividades humanas netas, que es muy amplia en comparación con la radiación solar. Siguiente. Potencial de calentamiento global. Los gases de efecto invernadero tienen diferentes potenciales de retención de calor y por ello se introdujo el concepto potencial de calentamiento global. Este indica el efecto del calentamiento integrado a lo largo del tiempo que produce 1 kilo de gas de efecto invernadero en comparación con el causado por el dióxido de carbono. Y es muy útil para comparar cómo los factores humanos y naturales influyen en el calentamiento global o enfriamiento del clima. Siguiente. En la siguiente tabla se muestran los valores del potencial del calentamiento global para los gases que han sido identificados como los principales causantes del calentamiento global. Aquí se ve el nombre del gas, la vida media en comparación con el dióxido de carbono y potencial de calentamiento global, horizonte temporal. O sea, según los años de permanencia en la atmósfera, es el potencial de calentamiento que tienen en comparación con el dióxido de carbono. Vemos que el más elevado es el hexafluoro de azufre, que es en 100 años es 22.800 veces más que
el dióxido de carbono. Siguiente. Gases de efecto invernadero. Categoría: radiactivamente activo, el vapor de agua, dióxido de carbono, el ozono, el óxido nitroso y los clorofluorocarbonos. Estos ejercen un efecto climático directo, o sea que absorben y emiten la radiación infrarroja. Los químicos y fotoquímicamente activos, que es el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Esos ejercen efectos climáticos indirectos a través de reacciones químicas en la atmósfera, como por ejemplo el intercambio de la capa de ozono, que el ozono se convierte en otra sustancia química y se desprende de la capa. Y los físicamente activos, que es el dióxido de azufre. Participan en la formación de aerosoles reflectantes y núcleos de condensación de nubes. El siguiente. El 11 de diciembre de 1997 se aprobó el protocolo de Kioto de la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y entró en vigor el 16 de febrero del 2005. Los países industriales se comprometieron a realizar medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Son los naturales, que son el dióxido de carbono, que es el gas de efecto dominante con un forzamiento radioactivo de 1.66 watts por metro cuadrado y representa el 63% del total de los cambios en las concentraciones de los gases de efecto invernadero. Los últimos 20 años, la mayor parte se debe a la quema de combustibles y del 10 al 30% de la deforestación de los bosques. El metano es un gas que se produce por un proceso anaeróbico de la degradación de materias orgánicas en sistemas biológicos. Y otras fuentes es el confinamiento de desechos municipales, incendios y combustión de gas natural y carbón. El aumento a nivel mundial de la época preindustrial en los años 90 es de 145%, es decir, que fue de 715 partes por billón de metano en la época preindustrial a 1774 en los años 90 y del 60 al 80% se debe a actividades antropogénicas, o sea, actividades por el hombre. Por último está el óxido nitroso, que es usado como anestésico por dentistas y cirujanos y también se produce en incendios forestales y la combustión de gas natural y carbón. La concentración mundial pasó de 27 partes por billón en la época preindustrial a 320 en el 2006. Siguiente. Gases de uso industrial y aerosoles. Los halocarbonos son hidrofluorocarbonos. Son gases que fueron sintetizados para reemplazar los clorofluorocarbonos, ya que no catalizan la destrucción de la capa de ozono, más sin embargo, poseen un alto potencial de calentamiento. Después siguen los perfluorocarbonos, que son gases del manejo de aluminio y del enriquecimiento del uranio. Se usa para reemplazar los CFCs, que son los clorofluorocarbonos, en los equipos de refrigeración y manufactura de semiconductores. Y por último, están los hexafluoruro de azufre. Es un gas inerte que es más pesado que el aire. No es tóxico ni inflamable, pero posee un potencial de calentamiento global de 22.200 veces mayor que el dióxido de carbono por unidad de masa. Se genera por fugas en procesos de fabricación de algunos semiconductores y manufactura de magnesio. Por último están los aerosoles. Son producto de la quema de combustibles fósiles, principalmente de carbón mineral. Contribuye al calentamiento global mediante la absorción de la radiación de onda corta. Y este es de los principales
contaminantes de smog en la zona baja de la atmósfera. Siguiente. Degradación de la capa de ozono. La disminución de la capa de ozono en la estratosfera representa un problema de ámbito global, ya que este protege a la Tierra de los efectos nocivos de la radiación solar de alta energía. En 1974, científicos sugirieron que los compuestos clorocarbonados usados como refrigerantes, aerosoles y sistemas de protección de incendios eran los principales causantes de la destrucción de la capa de ozono en la Antártida. Siguiente. Distribución del ozono. Es un compuesto de 3 átomos de oxígeno que se encuentra principalmente en la estratosfera, pero también se encuentra en la troposfera como smog, debido a reacciones fotoquímicas entre óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Ahí en la imagen se ve como en la capa alta de la estratosfera se encuentra la mayor cantidad de ozono, y en la troposfera ha aumentado debido a la contaminación. El siguiente. Las moléculas de ozono en la estratosfera y la troposfera son químicamente idénticas, mas sin embargo tienen efectos distintos en los seres vivos. La radiación de menor longitud de onda, de UVC, es letal para cualquier forma de vida. La radiación UVA de mayor longitud de onda es casi inofensiva y pasa en su totalidad. Entre estas dos existe los rayos UVB, que es menos letal, pero aún peligrosa. Ahí en la siguiente imagen se ve cómo los rayos ultravioletas pasan según la altitud, desde el espacio exterior hasta la menosfera, ionosfera, estratosfera y troposfera. Y llega hasta la superficie, y los que más llegan son los rayos UVA. Siguiente. Definición del problema. El avance tecnológico e industrial registrado en las últimas décadas ha propiciado la emisión a la atmósfera de sustancias agotadoras del ozono, los AO. Este fenómeno está relacionado con presencia de especies químicas de cloro y bromo en la estratosfera. Ahí se ve cómo en los años 70 apenas comenzaba, en el 2017 cuando más se detecta este problema, y se empiezan a generar soluciones, y como para el año 2065 se va viendo la recuperación, pero pues todavía es de larga duración. Siguiente. Sustancias agotadoras del ozono. Los AO se pueden clasificar como compuestos clorofluorocarbonato y algunos solventes, y compuestos bromados, que son halones, y algunos solventes también. Y las sustancias sustitutas de los clorofluorocarbonados, como los hidroclorofluorocarbonados. Siguiente. Mecanismos de destrucción de ozono estratosférico. Se consideran diferentes factores. La presencia de los halocarburos en la atmósfera, la actividad de la radiación solar sobre estos compuestos químicos, y algunas propiedades especiales de meteorología polar. Siguiente. Es de mi parte. Buenas tardes. ¿Cómo llegan los halocarburos a la estratosfera? Bueno, principalmente hay muchos compuestos naturales sobre la superficie terrestre que contienen cloro, pero son solubles en agua, por lo que no pueden alcanzar la estratosfera. Un ejemplo de esto son las grandes cantidades de cloro, pero que se evaporan en los océanos. Debido a su solubilidad en el agua, pues son atrapados por las nubes y vuelven a bajar en gotas de nieve o hielo. Perdón, déjenme prendo mi cámara.
creo que ya quedó. Bueno, otra fuente también de cloro es el cloruro de hidrógeno. Este es un producto de las erupciones volcánicas. Esta forma de cloro se convierte en ácido clorhídrico, que es soluble en agua, por lo que tampoco alcanza la estratosfera. Sin embargo, aunque las moléculas de CFC son varias veces más pesadas que el aire, mediciones ya hechas mediante globos, aviones y satélites han demostrado que los CFC están hoy en día en la atmósfera. Para esto es muy necesario considerar que la atmósfera es un sistema dinámico. Nunca está quieto y los vientos la revuelven constantemente y evitan que las partículas suspendidas se depositen rápidamente en la superficie. En particular, en este caso, son los CFC, que son sustancias insolubles en el agua y muy estables en la troposfera, por lo cual, donde no interactúan con la radiación UVB. Bajo estas condiciones ya estudiadas, pues con el tiempo los CFC ya llegan a la estratosfera donde se encuentran con el ozono. Pero ¿cómo es que llegan los hidrocarburos a la Antártida? Bueno, los CFC se producen principalmente en países del hemisferio norte y 90% de estos se consumen en Europa, Rusia, Japón y Estados Unidos. Por esto ya mencionado, pues se espera que el adelgazamiento de la capa de ozono se presente principalmente en el hemisferio norte. Como ya se mencionó, los CFC, debido a sus propiedades de alta estabilidad y poca solubilidad de agua, pueden permanecer en la atmósfera, donde gracias a los vientos los trasladan a las latitudes tropicales. En la estratosfera, esos contaminantes son transportados por el viento hacia ambos polos. Y así los CFC se distribuyen homogéneamente en todas las latitudes. Además, pues un punto importante es que debe considerarse que la Antártida es una gran extensión de tierra rodeada por mar y esas condiciones producen temperaturas muy bajas en invierno, así que por más o menos debajo de los 80 grados centígrados, y se forman en el vórtice nubes especiales conocidas como nubes estratosféricas polares. Y ahora sí, siguiente. Ok. Evidencias del adelgazamiento de la capa de ozono. Para determinar el aumento o disminución es necesario definir cuánto ozono se considera como normal. Bueno, para esto el ozono es un gas extremadamente raro en la atmósfera. Existe como una relación que se le da para hacer el conteo y es que es una relación de 3 moléculas de ozono por cada 10 millones de moléculas de aire. Para expresar su concentración se han introducido las unidades Dobson. Es un nombre que se le da a esta relación y equivalen a una columna uniforme de ozono de 1 centímetro de espesor. Y ahora sí, pues para determinar ese aumento debemos considerar cuánto se considera como normal y estas medidas son en unidades Dobson. De acuerdo con varias mediciones realizadas en diferentes épocas del año, se considera promedio una columna de ozono inferior a las 220 unidades Dobson. Las mediciones pueden ser realizadas tanto por estaciones terrestres como por satélites. Los datos captados a partir del satélite se pueden elaborar mapas de la columna de ozono estratosférico. Estos mapas permiten una visualización global que es muy útil cuando se estudia la dinámica del fenómeno. Los mapas presentan los valores del ozono total, ya sea una visión expandida del globo o sobre uno de los hemisferios en específico. Siguiente. El estado actual de la capa de ozono. La reducción del contenido de ozono en la estratosfera está presente en cierto grado en todas las latitudes del planeta, pero excepto en los trópicos. Esta reducción del ozono estratosférico estacional llega a su máximo sobre los polos, especialmente ya como habíamos mencionado en la Antártida.
Y las áreas más afectadas por su incremento pueden ser Chile, Argentina y Australia, debido a la radiación ultravioleta UV. En la Antártida. El área promedio, cubierta por el agujero de ozono se ha incrementado notablemente en el hemisferio sur, aunque este hemisferio llegó a ser más rápido en la década de los 80 gracias al Protocolo Montreal, que vamos a hablar más adelante sobre él. Las extensiones más grandes del agujero de ozono se produjeron en los años 2000, 2003 y 2006. De hecho, el 25 de septiembre del año 2006 se extendió hasta 29 millones de kilómetros cuadrados y la pérdida total de ozono ha sido una de las máximas registradas en este año. Siguiente. Y ahora en el Ártico. La atmósfera sobre el Ártico no es tan fría como ya la mencionada en el Antártico, por lo que la reducción del ozono en el hemisferio norte pues no es tan severa, no alcanza tanto. Pero la reducción del ozono durante el invierno ártico y durante la primavera es altamente variable. Cuando llega a verano es cuando estas reducciones van cambiando, y esto es debido a las condiciones meteorológicas de la estratosfera. Y esto ya ha ocurrido anteriormente en el verano del 2005, cuando se registraron valores bajos de ozono sobre la Europa central. No obstante, que es poco probable que en el futuro se forme un agujero de ozono en el Ártico ya tan grande como en el Antártico. La población en riesgo debido a la reducción de ozono estratosférico en el Ártico es muchísimo mayor, más grande a la del Antártico. Y siguiente. Por último, las gestiones para la protección del ozono estratosférico. Bueno, el principal es el Protocolo de Montreal, que fue una reacción a la comunidad internacional ante la amenaza de la degradación de la capa de ozono. Esto llevó a la prohibición de la producción y del consumo del CFC, así de otras sustancias agotadoras del ozono. El protocolo principalmente solicitaba la reducción del 50% de la fabricación del CFC para finales del siglo XX. Posteriormente fue reforzado a través de varias enmiendas, como fueron la de Londres en el 90, la de Copenhague en el 92, la de Montreal en el 97 y finalmente la de Pekín en el 99. En la actualidad, el Protocolo de Montreal se considera como el de los más efectivos que está en la actualidad sobre el ambiente. Además de los CFC, en el protocolo se restringe la fabricación de varias sustancias como son las que se enlistan en la presentación. Y la última sustancia, que es el bromoclorometano, esta fue añadida en los anexos del control del protocolo del 99 y fue añadida en la enmienda de Pekín. Asimismo, ya para finalizar, está claro que la reducción continua en la producción y en el uso del SAO sigue siendo las disposiciones del Protocolo de Montreal. Es esencial para la recuperación de la capa de ozono estas reducciones. Además, estas medidas también reducirían la contribución de la SAO al cambio climático. Sin embargo, aún falta conocimiento detallado sobre las interrelaciones entre el cambio climático y la reducción del ozono. Buenas tardes, mi nombre es Juan Julián Puente Ramírez y me tocó el capítulo 11, que es el cambio climático y su efecto sobre la biodiversidad. Siguiente. ¿Qué es el cambio climático? Es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y son debido a causas naturales, aunque en los últimos siglos se atribuyen también a la acción de actividades humanas. El término se emplea normalmente de forma poco apropiada para hacer referencia solamente a los cambios climáticos que ocurren en el presente y se usa como sinónimo de calentamiento global. Siguiente.
El clima y los cambios en el sistema climático. El cambio climático es el conjunto de condiciones de la atmósfera que caracterizan una región. Entre las variables climáticas que definen el clima incluyen la temperatura, la precipitación, la humedad, la luminosidad solar y los vientos. Siguiente. Factores que determinan los cambios climáticos. Existen diversos factores, tanto como naturales como antropogénicos, que pueden modificar el balance radiativo del sistema terrestre, lo cual se traduce en cambios del clima. Estos factores se clasifican como internos y externos a la Tierra. En los factores externos se encuentran las variaciones de la radiación solar, que son el brillo solar, el campo magnético solar. También se encuentran las variaciones en los parámetros, que son la precesión de los equinoccios, la excentricidad orbital, la inclinación del eje terrestre y por último los meteoritos. En los factores internos se encuentran los cambios de composición de la atmósfera, que son los cambios en la superficie terrestre, la deriva continental y las corrientes oceánicas. Siguiente. Factores externos. Variaciones en la radiación solar. Es evidente que la temperatura media de la Tierra depende en gran medida del flujo de radiación solar que recibe. Sin embargo, esto no es totalmente correcto, ya que el Sol es una estrella que mantiene un flujo de radiación constante. El Sol aporta la energía necesaria a la atmósfera para que se produzcan los fenómenos atmosféricos. Sin embargo, ese aporte de energía poco cambia con el tiempo, por lo que significaría que no es un factor importante en las variaciones del clima a corto plazo. Siguiente. Variaciones en los parámetros de la órbita terrestre. La órbita terrestre oscila periódicamente, haciendo que la cantidad media de radiación que recibe cada hemisferio fluctúe a lo largo del tiempo. Y estas variaciones provocan las pulsaciones glaciares a modo de vernos inviernos de largo periodo, que son los llamados periodos glaciales e interglaciales. Impactos de meteorito. Raras veces ocurren impactos de meteorito de gran tamaño, eventos de tipo catastrófico que cambian la faz de la Tierra para siempre. El último de estos fenómenos, el último de estos acontecimientos sucedió hace 65 millones de años. Es imperceptible que tales fenómenos puedan provocar un efecto devastador sobre el clima, al liberar grandes cantidades de CO2 debido a la quema de estaciones boscosas. Siguiente. Factores internos. Cambios en la composición de la Tierra. En un inicio, la atmósfera primitiva original perdió sus componentes más ligeros, el helio y el hidrógeno diatómico. Estos fueron sustituidos por gases procedentes de emisiones volcánicas del planeta, especialmente dióxido de carbono, lo cual dio origen a una segunda atmósfera. En esta atmósfera, los gases de efecto invernadero provocaron un incremento en la temperatura. Al mismo tiempo, los dióxidos de azufre emitidos por los volcanes contribuyeron a enfriar la Tierra. Cambios en la superficie de la Tierra. El ser humano es hoy uno de los agentes climáticos de gran importancia. Su influencia comenzó con la deforestación de bosques, pero en la actualidad es mucho mayor al producir la emisión abundante de gases que producen el efecto invernadero, degradar la capa de ozono, generar lluvia ácida y reducir los ecosistemas para modificar la cubierta vegetal de la Tierra. Siguiente. Bueno, ahí me veo. Yo soy Edson Zúñiga y pues voy a finalizar lo que viene siendo pues la presentación. A mí me tocó la segunda parte del capítulo 11, que corresponde al cambio climático y pues su efecto sobre la biodiversidad. Siguiente, por favor. Cambio climático y biodiversidad. Aquí hay que tener bien en claro lo que viene siendo la biodiversidad y sus derivados, en qué se divide la biodiversidad, y asimismo, pues lo que viene siendo el cambio climático, ya que el cambio climático pues afecta totalmente y directamente a la biodiversidad. Pues bueno, hay que tener en claro lo que es el cambio climático. El cambio climático hace referencia a los cambios a lo largo del plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Esos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX son provocados por el ser humano y pues por los gases que emitimos. Bueno, una de las secuelas más críticas derivadas de la intensificación de las actividades del ser humano es la pérdida de diversidad biológica que, como les dije, pues
Es la biodiversidad que directamente le afecta el cambio climático. Que de acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se define como la variedad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras los ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. En sí, esta es una definición de la biodiversidad a grande escala. Bueno, la pérdida de biodiversidad posee un efecto global y que tiene su mayor repercusión en los países tropicales, en su mayor parte en los de región mesoamericana. Esto se debe principalmente a la fragilidad ecológica que propicia su situación geográfica y pues su condicionamiento natural. Bueno, hay países que tienen gran cantidad de biodiversidad, que pues ahorita vamos a ver en qué se divide, en los derivados de la biodiversidad, pero prácticamente más de 170 países, de esos 170, solo 12 tienen entre un 60 y un 70% de biodiversidad total en todo el planeta. O sea, de todos los 170 países que existen, entre 12 se encuentra el 60 y el 70% de la diversidad de todo el planeta. Y pues es importante para nosotros, ¿por qué? Porque México es considerado uno de los países megadiversos, porque es donde se concentra la mayor cantidad de diversidad. Y pues por eso pues, nos debe interesar lo que le ocurre al ambiente y al cambio climático y pues en sí a la diversidad. Siguiente, por favor. Clasificación de la biodiversidad. Como les dije, pues la biodiversidad se divide en diferentes, que son en tres aspectos. Es la diversidad genética dentro de las especies, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. En estas es en las que se divide la biodiversidad. Siguiente, por favor. Bueno, una de esas tres en las que se divide la biodiversidad es la diversidad genética. La diversidad genética es la variabilidad expresada en la información genética de los individuos de una especie. Durante la reproducción sexual se logra una recombinación de genes. Esta es una forma natural de mantener la variabilidad de la información genética. Las mutaciones contribuyen a más diversidad en caso de que se llegue a afectar la información genética. Básicamente, cualquier tipo de especie que habite en el planeta, pues obviamente tiene sus genes, y estos genes se intercambian o se combinan mediante la reproducción sexual, y pues mediante esta combinación pues ocurre un cambio, y gracias a este cambio pues es que hay diversidad en la genética. Siguiente, por favor. La siguiente derivada de la biodiversidad es la diversidad de especies. Por diversidad de especies se entiende la variedad de especies existentes en una región geográfica. El número de especies de una región, que pues en este caso viene siendo la riqueza de especies de cierta parte del mundo, es una medida que se utiliza a menudo. Prácticamente es eso, diversidad de especies es pues la riqueza que se encuentra en un cierto lugar o región. Siguiente, por favor. Diversidad de ecosistemas. Esta es la tercera parte en la que se divide la biodiversidad. El planeta está dividido en biomas. Un bioma es una región geográfica con una vegetación característica como consecuencia del clima. Un bioma es habitado por comunidades y animales vegetales que interaccionan entre sí. Cada especie de cada comunidad tiene una función o un nicho ecológico específico, de tal forma que la eliminación de cualquier especie pues es perjuiciosa para el planeta, ya que cada especie pues tiene su función para que siga funcionando el ciclo de la vida. Al pasar de un bioma a otro, nos movemos entre sí en cuanto a la diversidad de ecosistemas. Cada ecosistema tiene un sinnúmero de hábitats, es decir, un sinnúmero de especies ocupadas por cada especie. Básicamente es esto, es como que la diversidad de espacios donde habita cada especie. Y pues cada especie tiene su clima específico y pues
por lo mismo cada una tiene su ecosistema. La que sigue, por favor. Diversidad cultural humana. Bueno, nosotros también tenemos lo que viene siendo pues diversidad. Aunque seamos humanos, pues también aplicamos como un ser vivo dentro del planeta. Bueno, la diversidad cultural humana también puede considerarse como biodiversidad. Al igual que la diversidad genética de especies, algunos atributos de las culturas humanas, por ejemplo, el nomadismo o la rotación de los cultivos, representan soluciones a los problemas de la supervivencia en determinados ambientes. Además, al igual que otras especies de la biodiversidad, la diversidad cultural ayuda a las personas a adaptarse a la variación del entorno. Básicamente somos como pues literalmente somos un ser vivo y pues nos adaptamos a un entorno y tenemos información genética, entonces pues somos una especie más andando. La que sigue, por favor. Efectos del cambio climático sobre la biodiversidad. Como les dije al principio, íbamos a tener en claro dos cosas. Lo que era el cambio climático, que pues ya vimos que es la variación de temperaturas en el ambiente, que antes se daba naturalmente, pero a partir del siglo XIX, pues se da por culpa de nosotros, que somos el ser humano. Entonces, pues ya dejamos en claro lo que es la biodiversidad y sus derivados, que pues son 3. Y ahora vamos a ver, pues, los efectos que causan estos. Los cambios observados en los sistemas biológicos son la respuesta resultante a lo que se ha denominado cambio global. Básicamente, pues el cambio climático es un efecto que está afectando a todo el planeta, entonces por eso mismo se considera global. Las consecuencias del cambio climático sobre los sistemas biológicos no solo afectan a las variables asociadas a la configuración de los ecosistemas, sino a que estos sistemas también experimenten una reorientación de sus funciones. Son varios los procesos ecológicos que se ven afectados por el cambio climático. Principalmente el cambio climático afecta a lo que viene siendo la productividad, la dinámica poblacional, que pues dinámica viene siendo la ciencia del movimiento, y pues básicamente afecta a que las especies cambien de lugar y se adapten a su ecosistema, y la abundancia y distribución de especies y el resamblaje ecosistémico. La que sigue, por favor. Efectos a nivel de ecosistemas. Bueno, como ya le dije, afecta a todo el planeta, especies, bla, bla, bla. Entonces, afecta principalmente a los ecosistemas y uno de ellos es el ambiente terrestre. Los cambios en el sistema climático implican una importante presión adicional sobre los ecosistemas terrestres, que en la actualidad son seriamente atacados por la contaminación, la sobreexplotación y la fragmentación del territorio. Básicamente, pues lo hacemos trizas y obligamos a las especies terrestres a que cambien de hábitat. La que sigue, por favor. Ambientes acuáticos. No nada más el cambio climático afecta a los ambientes terrestres, sino que también a los acuáticos. Y pues hay más especies involucradas en estos daños. Las masas de aguas continentales contribuyen a uno de los ambientes más vulnerables a los efectos por el cambio climático. Al mismo tiempo, algunos organismos internacionales resaltan su importancia como principales amortiguadores a estos efectos. Los humedales, no, todavía no. Los humedales, un importantísimo sumidero de CO2, metano y otros gases, como les decía al principio también. Nosotros provocamos el cambio climático por emisión de gases. Entonces los invito a que traten de contaminar lo menos posible y pues poner su granito de arena para que no afecten a nuestro país, que es uno de los considerados megadiversos. De más de 170 países, México es uno de los 12 que se consideran megadiversos, entonces pues los invito a aportar su granito de arena. Y pues ya por mi parte eso es todo. Bueno, proseguiremos con la proyección del video respecto a los temas.
Voy a apagar mi cámara porque me pongo nervioso. A ver. Ok, gracias. Ahí voy ahorita. El ser humano tiene la capacidad de evolucionar y adaptarse al entorno. Esta evolución le dio la posibilidad de seguir creciendo como especie. Sin embargo, hubo momentos donde ocurrieron desastres medioambientales, o sea, desastres ambientales provocados por el ser humano, los cuales hoy te contaremos algunos de ellos. Sean bienvenidos a Club de Vida, un canal para mejorar tu salud y la del planeta. Este video surgió luego de ver las noticias de los incendios forestales que ocurrieron en la selva amazónica de Brasil desde enero hasta la primera semana de septiembre de 2019, provocado por la tala, quema y deforestación indiscriminada de árboles, dando como resultado la pérdida de aproximadamente 169.000 hectáreas. Además de incendios forestales, el ser humano fue partícipe de accidentes como vertido de líquidos contaminantes en el océano o incluso accidentes nucleares, buscando de forma accidental o indirectamente destruir el planeta. Con esto no quiero decir que somos unos seres despreciables y que debemos exterminarnos para dejar en paz al planeta Tierra. Solo consideramos que es importante recordar estos eventos para aprender, reflexionar sobre ellos y procurar que no se vuelva a repetir algo así. Las fatalidades ocurridas en este conteo no serán de bombas atómicas detonadas adrede, ni tampoco desastres nucleares, ya que tenemos pensado hacer otros videos hablando sobre estos temas. Solo tomaremos en cuenta los desastres o accidentes que causaron grandes impactos al ecosistema y medio ambiente. Si este video tiene buena aceptación, haremos más sobre otros casos de desastres medioambientales. Por eso hoy, en Club de Vida, haremos un repaso de algunos de los desastres humanos que más perjudicaron al medio ambiente. Deepwater Horizon fue una plataforma petrolífera semisumergible de posicionamiento rápido de aguas ultraprofundas, en este caso a unos 2.400 metros de profundidad, y tenía una profundidad máxima de perforación de 9.100 metros. Se encontraba situada en el Golfo de México, compartido por Estados Unidos, Cuba y México. Un trágico día, 20 de abril de 2010, una burbuja de gas metano escapó del pozo, filtrándose por el conducto de ventilación por la columna de perforación, expandiéndose rápidamente a medida que reventaban varios sellos y barreras protectoras, provocando en este caso una explosión de petróleo crudo. Esta explosión generó un incendio incontrolable en la plataforma, la cual dio por resultado el hundimiento de la misma días después del accidente. Tomó desprevenido a los 126 tripulantes que trabajaban en ese momento, provocando el fallecimiento de 11 miembros del personal. El mayor desastre se lo llevó el océano, ya que la fuga de petróleo duró unos 55 días, dando como resultado el derramamiento de unas 228.000 toneladas de petróleo a mar abierto. El desastre afectó a gran parte de la fauna marina que vivía en ese sector, más de 944 kilómetros de litoral, además de los estados como Luisiana, Florida, Alabama y Mississippi, afectando también a cientos de especies marinas como peces, tortugas, moluscos y mamíferos marinos, incluso algunas aves. ¿Qué dirías si te estalla un aerosol, mata moscas y mosquitos? Esto es lo que pasó a una escala muchísimo mayor el 3 de diciembre de 1984 en Bhopal, India, más específicamente en una fábrica de Union Carbide, donde se produjo accidentalmente la fuga de isocianato de metilo, o sea, se liberó al ambiente un compuesto orgánico que está presente en los pesticidas. Al entrar en contacto con la atmósfera, el compuesto liberado comenzó a descomponerse en varios gases muy tóxicos como la soda cáustica, fosgeno y ácido cianhídrico. Estos compuestos formaron una nube de tal que, al ser gases más densos que el aire atmosférico, recorrió a ras de suelo toda la ciudad. Se estima que entre 6.000 y 8.000 personas perdieron la vida en la primera semana tras el escape tóxico y al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de la catástrofe que afectó a más de 600.000 personas.
150.000 de las cuales sufrieron graves secuelas. Además, perecieron también miles de cabezas de ganado y animales domésticos. La empresa llegó a un acuerdo con el Estado indio y pagó unos 470 millones de dólares de indemnización, ya que fueron fallas técnicas derivadas de falta de mantenimiento por reducción de dinero para aminorar los costos. Hoy en día, las aguas subterráneas, así como el suelo en las inmediaciones de la fábrica, ahora abandonada, están contaminadas. Posiblemente algunos de ustedes vieron la película o leyeron el libro de La niebla de Stephen King, donde una niebla cubrió todo el pueblo. Más allá de que esto fuera ficción, algo así ocurrió en Londres de 1952 entre el 5 y 9 de diciembre. Esto ocurrió porque en esa fecha hubo una fuerte ola polar e hizo que la población quemase mucho más carbón de lo usual. Hay que aclarar que debido a la posguerra se usaba un carbón de baja calidad, rico en azufre, el cual agravó mucho más el problema. Esto dio como resultado una mortal cortina de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, haciendo que el hollín cubrió toda la ciudad de oscuridad durante 4 días. Esto generó que imposibilitó transitar con los vehículos por las calles, se cancelaron eventos al aire libre, entre otras medidas preventivas. Es más, los londinenses creían que era una neblina típica de Londres, pero esta neblina en realidad acabó con la vida de 4.000 personas, la mayoría de estos niños y gente con problemas respiratorios. Se dice que en total provocó el fallecimiento de 12.000 personas a lo largo de las semanas y meses siguientes. Volviendo al tema petrolero, entre los 90 y 91 se produjo la guerra del Golfo en el estado de Kuwait, Irak, Arabia Saudita e Israel a causa de los temas políticos y económicos. Las fuerzas militares iraquíes aplicaron la táctica de tierras quemadas mientras se retiraban de Kuwait, luego de conquistar el país. Esta táctica consistió en prender fuego los 700 pozos petrolíferos de la zona. No solo produjeron incendios, sino que también se aseguraron de que fuera todavía más difícil de controlar el fuego al poner minas alrededor, lo que imposibilitó que los bomberos y otros cuerpos de ayuda pudieran hacer nada al respecto. Se perdieron alrededor de 6 millones de barriles de petróleo por día y ardieron aproximadamente unos 10 meses. Había causado una contaminación generalizada. Su consecuencia inmediata fue una dramática disminución en la calidad del aire, causando problemas respiratorios a muchos kuwaitíes. El petróleo de los pozos, que no se incendió, formó alrededor de unos 300 lagos de petróleo que contaminó alrededor de 40 millones de toneladas de arena y tierra. En síntesis, contaminó el aire, el suelo y las aguas subterráneas cercanas de manera inimaginable. No sabemos si colocar este caso en esta lista, ya que el problema ocurrió a lo largo de varias décadas. Pero bueno, ahí les va. El mar de Aral es un lago endorreico o mar interior ubicado en Asia Central, entre Kazajistán y Uzbekistán. Antiguamente era uno de los 4 lagos más grandes del mundo, solo por detrás del mar Caspio, el lago Superior y el lago Victoria. Entonces, todo su esplendor llegó a tener unos 67.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el mar se fue secando lentamente. Sucedió a mediados de los 60, cuando se ordenó efectuar obra de canalización para irrigar las llanuras adyacentes al río Sirdaria y el delta del río Amudaria. Los principales aportes hídricos duplicando así la superficie pasó de 4 millones de hectáreas a 8 millones. Todo para explotar en mayor parte algodón y arroz, 2 cultivos que requieren una gran cantidad de agua para su producción. Hay que sumar también la cantidad de gente que se asentó en las costas de este mar, aumentando desproporcionadamente. Las consecuencias ambientales fueron aumento de la amplitud térmica, la salinidad del agua, aumento de enfermedades como tuberculosis o cáncer debido a las tormentas de sal y residuos de pesticidas utilizados para el cultivo. Si bien no es que desapareció completamente, sí lo hizo de una manera tal como para ya no considerarlo un mar, como lo fue, en aproximadamente un 10% del total. Antes de mostrar el puesto 1, tenemos algunas menciones honoríficas. Tenemos, por ejemplo, el pozo de Darbaza, en el desierto de Karakum, Turkmenistán, donde un cráter de 69 metros de diámetro, 30 metros de profundidad y una temperatura de 400 grados centígrados, creado tras el accidente de obras de gas en 1971. Al incendiarlo creyeron que se apagaría en 2 o 3 días. Sin embargo, hasta la fecha todavía sigue ardiendo. Otro puede ser la zona residencial del poblado de Love Canal, a la orilla de las cataratas del Niágara, donde estaba construida sobre 20.000 toneladas de residuos tóxicos enterrados ahí desde la década del 40 por la empresa Hooker Chemical. Con los años, estos residuos empezaron a emerger a los patios de las casas, provocando problemas respiratorios, de fertilidad, taras genéticas, numerosos casos de cáncer. Así fue como en 1978 no quedó otra que evacuar y abandonar la zona. Además de los 5 continentes principales, el ser humano creó un continente gracias a la basura que generó desde la invención de plásticos y demás residuos no ecológicos. Se dice que este continente tiene unas 800.000 toneladas
residuos situado en el Océano Pacífico, más precisamente entre las costas de California y Hawái. Se calcula que la zona afectada tiene un tamaño de aproximadamente 3,4 millones de kilómetros cuadrados, o sea, lo que representa 7 veces la superficie de países como España. Muchas de estas piezas, transportadas por las corrientes marítimas hasta el mismo sitio, son muy pequeñas debido a la degradación que han ido sufriendo, siendo más difícil su limpieza. Además, las corrientes marinas hacen que esta basura se mantenga acumulada en el océano, afectando a su vez tanto a animales acuáticos como a aves marinas. Muchos desechos de larga duración terminan en los estómagos de las aves marinas y animales del mar, incluyendo tortugas del océano y albatros, siendo estas partículas un riesgo para la vida marina. Además, otros animales como las medusas se comen las toxinas que contienen los plásticos y a su vez los peces grandes se comen a estas medusas. Lamentablemente, si quieren verlo a través de Google Maps, no podrán hacerlo, ya que gran parte de estos componentes de esta isla son de basura de microplásticos de un tamaño muy pequeño, así que es difícil captarlo desde el espacio. Si no se hace algo pronto, esta isla seguirá creciendo todavía más y más. Así que bueno, esos fueron algunos de los desastres medioambientales ocurridos en el planeta Tierra. Ahora queremos saber tu opinión sobre este tema. ¿Conocías alguno de estos accidentes? ¿Crees que hablemos más en detalle sobre alguno que te interese? Tu comentario nos interesa. Gracias por ver este video. Si estos consejos te resultaron útiles, recuerda compartirlos con tus contactos, participar con tus comentarios y además recordá suscribirte al Club de Vida TV para más videos. Pues eso fue todo por parte de la exposición y el video proyectado. A continuación los dejo con mi amigo Lucio para que organice la dinámica. Ok, gracias. Buenas noches, mi nombre es Javier y a continuación les voy a poner el Kahoot de la exposición de hoy. A ver si me sale la pantalla. Sí, pueden ir uniéndose, por favor, con el pin de juego que aparece en pantalla. Hay 27 conectados, entonces pues que mínimo haya 15 en el Kahoot, mínimo para comenzar, porque pues son 27 menos los del equipo, son como 19. Oigan, que si somos del equipo, ¿no nos podemos unir? Pues de preferencia no, o sea, de preferencia que sean los demás equipos.
Ah, bueno, entonces ¿dónde salgo? Les voy a dar hasta las 8:46 para que se unan los demás, porque si sigo esperando, esto se va a alargar más. Pues mira, ya hay 15 conectados, igual y ya puedes comenzar. Ya subió a 17. ¿Sí me escucharon? Porque mira, hay 27 en la sesión y ustedes son 8 de equipo. Entonces, yo creo que ya con eso se está bien. Si pueden leer las preguntas, por favor, con las respuestas. Sí. ¿Qué ha disminuido cerca de un 90% en el mundo a causa de la explotación comercial? ¿Los crustáceos, la flora y fauna, las especies marinas o los recursos naturales? Es el proceso natural de la eliminación natural del suelo por parte del agua y el viento. La corrosión, la degradación, la erosión o la otra opción.
Es la degradación de la productividad de las tierras por variaciones climáticas o actividades humanas. La humidificación, la desertificación, la destrucción del medio ambiente o la degradación. ¿Verdadero o falso? El efecto invernadero provoca que la temperatura media de la Tierra sea de menos 33 grados Celsius. No entiendo qué pensaron los que pusieron verdadero. ¿Verdadero o falso? El balance radiativo es el balance entre la energía absorbida e irradiada. ¿De cuánto es aproximadamente el calor capturado por los gases de efecto invernadero? ¿80%, 70%, 75% o 3%? Tómalo o déjalo. El planeta está dividido en biomas, pero ¿qué es un bioma? ¿Una región donde hay animales? ¿Una región geográfica con una vegetación y fauna característica? ¿Una región donde hay de todo? ¿O una región geográfica con cosas de todo, característicamente característico? ¿Verdadero o falso? Por diversidad de especies se entiende la variedad de especies existentes en una región geográfica. ¿Verdadero o falso? La estructuración genética es la variabilidad expresada en la información genética de los individuos de una especie. Son eventos de tipo catastrófico que cambian la faz de la Tierra para siempre. El último fue hace 65 millones de años. Los impactos de meteoritos, las destrucciones globales, el Armagedón nuclear o el zambombazo. Es un agente climático importante. Su influencia comenzó con la deforestación de bosques, pero actualmente es mucho peor.
el cambio climático, las especies invasoras, el ser humano o las plagas y enfermedades de diferentes tipos. Principales problemas de contaminación del aire a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El humo y la ceniza, la deforestación, el fuego y pólvora o el constante vuelo de aviones. ¿Verdadero o falso? Las fuentes móviles y fuentes fijas o puntuales son consideradas fuentes de contaminantes primarias. Última, bonus. Aquí responden lo que ustedes crean. Este es el podio y esta es la actividad de la presentación del día de hoy. Espero y les haya gustado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo 3. Bueno, pues les agradezco que hayan participado, ¿verdad? Las personas del Kahoot. Y bueno, pues nada más recordarles qué es lo que sigue en las siguientes semanas de clase. Les recuerdo, jueves 3 de marzo, ustedes van a tener que, en la próxima semana van a tener que elaborar lo que es mapa conceptual o mental de la unidad 3. Se les va a dar oportunidad que lo entreguen en las próximas 2 semanas. O sea, todo el periodo de exámenes va a estar abierta la tarea para que la puedan entregar. Y bueno, el examen pues es el día que está marcado. Si mal no recuerdo, les toca el 9 de marzo. Les voy a pedir por favor a los equipos de la unidad 1 y 2 que compartan por favor en los archivos de clase sus presentaciones para que les pueda servir como pues una guía para que puedan estudiar para el examen. Y bueno, ya el día del examen les estaría publicando yo la liga del Forms aquí en la clase, en el archivo. Y pues ya reanudaríamos las clases a partir del 24. Probablemente sí, pues esa sería la clase, jueves 24 de marzo. El jueves 24 de marzo, bueno, para que se prepare el siguiente equipo, el jueves 24 de marzo. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo claro, profe? Todo bien. Bueno. Todo bien. Sí, escucho. Ok, Jennifer, ¿quieres decir algo? Es que se ve como que estás como en azul, pero no escucho si estás hablando. No oye. Ah, es que se me marcaba como que tu cuadrito en azul, pero estaba tu micro apagado, entonces dije, no sé qué onda. No, Bueno, ok. gracias. Sí, no te preocupes.
Bueno, chicos, entonces, pues hay que seguirle echando ganas, no se atrasen en los mapas, los equipos que todavía no entregan el del 2. Y pues el día del examen, el día 9, ya les estaría yo publicando. Si pueden, por favor, los equipos que ya dieron clase, sobre todo unidad 1 y 2, que son los temas que van a venir en el examen, les agradecería bastante que a la brevedad pudieran compartir en archivos, porque acuérdense que cuando me lo comparten a mí su actividad de clase, nada más la puedo revisar yo. Entonces, para que los demás puedan accesar o acceder a estas, pues tienen que estar en archivos de clase. Entonces, nada más pónganle ahí, por ejemplo, unidad 1, equipo 1, unidad 2, equipo 2, para que puedan los compañeros ver la información. Y bueno, sería todo. Entonces, estamos en contacto con cualquier situación, pues me pongo a sus órdenes. Que tengan buenas noches. Igualmente, Inge, hasta luego. Nos vemos, Inge, bonita noche. Hasta luego, Inge. Igualmente. Nos Hasta vemos, luego. Inge. Bye. Bye. Así que nos vemos. Hasta luego.